Bienvenidos a la Masterclass de Ciencias de la Comunicación, reflexiones sobre la sociedad digital que organiza la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Mi nombre es Luz María Flores, soy coordinadora de los programas de posgrado de Ciencias de la Comunicación. Gracias por su presencia. Empezamos esta jornada agradeciendo a la doctora Mibel Sánchez de Walter, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, por promover estos espacios académicos. Durante el evento de hoy contaremos con la presencia del destacado ponente, Magíster Pedro Iván Córdoba Piscoya. Antes de dar inicio, les agradeceremos mucho mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia, de manera que no haya interrupciones ni distractores de ningún tipo. Muy bien, iniciemos el masterclass con la ponencia del magíster Pedro Iván Córdoba Piscoya, quien es publicista, docente y asesor universitario de pre y posgrado. Ha sido coordinador académico en la Facultad de Comunicación de la UCIL y cuenta con 20 años de experiencia profesional. Actualmente es doctorando en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, profesor. Bienvenido. Muy buenas noches, Luz María. Qué gusto. Muy amable por la presentación y muchas gracias a todos los que han tenido la idea y el grato momento de poder estar con nosotros hoy, jueves 25 de enero. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a compartir la pantalla. Espero se esté viendo. Y el tema, como dijo Luz María Flores Cabello, es o son las reflexiones sobre la sociedad digital. Ahí está mi nombre, mis correos electrónicos. Y cuando me hablaron de este tema o me pidieron proponer un tema que gire sobre una de las asignaturas que usualmente dicto en nuestra facultad, en el posgrado, pensé en reflexionar sobre un tema que tiene mucha actualidad, como es la sociedad digital, más allá de que evidentemente Internet ya tiene algunas décadas con nosotros y que las redes sociales ya prácticamente tienen 20 años con nosotros. Estamos en un momento de ebullición a partir del año 2022 en que irrumpe el famoso ChatGPT a finales del 2022 y esto generó en gran medida que se vuelva a hablar de un tema que en algunos foros se trataba como el de la inteligencia artificial. Entonces, la noche de hoy vamos a hablar con ustedes, les agradezco la presencia. eh, Vamos a hablar justamente de qué significa la sociedad digital, de cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos y que de alguna manera precisa también de una postura tanto de comunicadores como de académicos, profesionales en general, ante esta actualidad. Aquí les doy algunos datos míos como docente, mi LinkedIn, mi Instagram, y vamos a la introducción. Bueno, estamos en una sociedad digital que tiene una relación directa con lo que se denominan las famosas TIC, tecnologías de la información y comunicación. Como todo ámbito, tiene sus críticos también, sus detractores y aquellos que resaltan el desarrollo propio de la sociedad digital. De alguna manera, esta sociedad digital, utilizando la inteligencia artificial, tiene un desarrollo vertiginoso. Para algunos, la inteligencia artificial es, de alguna manera, o significa el tren de desarrollo, de modernidad, es un salto cualitativo, significa un salto cualitativo en la vida de los seres humanos, nos va a ayudar en diferentes ámbitos, en la educación, en la salud, en el trabajo,
en diferentes tareas, para otros apocalípticos, haciendo alusión al famoso libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Esto podría significar más bien todo lo contrario. Significa una amenaza constante a la vida del ser humano, a las labores, a la forma como hemos vivido. Lo cierto es que cuando hablamos de sociedad digital, estamos hablando de una evolución. Y vamos a hacer una rápida historiografía de lo que es la aparición de la era digital desde los homínidos hasta el hombre de hoy, ¿no? Pasando por épocas como la edad de, digamos, la edad de piedra, luego el hombre aprende a escribir, aparece la imprenta, la revolución industrial, la irrupción de los medios de comunicación de masas, Internet. Internet que, si bien el proyecto ARPANET es propio de los años 70, crece en un ambiente militar y universitario, es a partir de finales de los 90 en que se masifica y que llega a los hogares ya de manera doméstica para ingresar al nuevo milenio y ya convertirse en una herramienta que forma parte de nuestras vidas. El año 2004 irrumpe con fuerza Facebook y a partir de ello las redes sociales comienzan a, vamos a decir, configurar un nuevo ecosistema. Algunos lo han llamado a partir del 2004 este salto cualitativo como la web 2.0. De alguna manera, la web 2.0 describe claramente cómo el hombre pasó de ser un sujeto pasivo en el uso de las herramientas digitales a un ser activo. Entonces, la aparición de la era digital nos lleva a una evolución hacia la nueva sociedad. Esta nueva sociedad que, según este cuadro adaptado de Pastor y Cantero, comienza con la sociedad agrícola, la sociedad industrial, la sociedad postindustrial y dos conceptos interesantes, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, ¿no? Estos conceptos han sido trabajados por diversos autores, entre ellos el español Manuel Castells, que hace una distinción entre lo que significa aglutinar información y gestionar la información. Porque algo que es bueno precisar es que el gran anhelo es llegar a esa sociedad del conocimiento donde la información, como dice el gráfico, tenga un sentido utilitario. Y el señalar que tenga un sentido utilitario hace alusión también a la gestión. De nada vale que yo tenga un adminículo como este, que es un smartphone, y tenga información aquí y no la pueda utilizar, no la pueda explotar con fines educativos, de salud, etcétera. La sociedad de la información es ese momento en que el hombre comienza a recabar ingentes cantidades de información. Pero también es bueno decir, porque este concepto de la sociedad de la información que comienza a verse en los años 70 con especialistas como Bell, Daniel Bell, no necesariamente es inherente al siglo XX o al siglo XXI. Si nosotros hacemos un poco de historia, ya en el siglo XVIII o en el siglo XIX, movimientos como el enciclopedismo, dentro de lo que es, vamos a decir, la ilustración o de lo que fue la ilustración, ya buscaban aglutinar el conocimiento humano en lo que se denominaban las enciclopedias. Yo soy de una generación que creció con enciclopedias en la casa. Hoy
ya no tiene sentido tener esos grandes libros en enciclopedia porque todo lo puedes aglutinar acá, en estos adminículos. Entonces, estamos en tiempos donde todos tenemos acceso a información, pero la paradoja, y esto lo dice Manuel Castells, es que en gran medida la paradoja de nuestros tiempos es que como nunca tenemos acceso a una vasta cantidad de información, pero simultáneamente desconocemos tanto. Son épocas de bulos, son épocas de fake news, son épocas de polarización, son épocas donde la paradoja nos dice que podríamos informarnos, pero por N razones, falta de preparación o simplemente una cuestión meramente ideológica, la persona deja de informarse por los canales tradicionales. Hay un escepticismo con respecto a los medios de comunicación. Es parte de este ecosistema social. Nueva dimensión envuelve la humanidad, una nueva dimensión envuelve, porque hablamos de un tiempo real y de un tiempo virtual, ¿no? Nuevos espacios, territorial, mediático, digital, algo que la sociedad digital tiene como característica es que se rompe lo que algunos autores denominan como el espacio-tiempo. ¿Qué significa el espacio-tiempo? Estar en el mismo lugar a la misma hora. Durante décadas o siglos, el hombre se comunicaba en un mismo espacio, en una sincronía. Sin embargo, el gran aporte de la virtualidad es que rompe el esquema, te permite comunicación asincrónica y te permite comunicación en diferentes lugares. Si bien algunas tecnologías como el teléfono ya permitían, el teléfono tradicional de Graham Bell, ya te permitía comunicación a distancia, de alguna manera Internet cambió la forma como nos comunicamos y ha hecho pensar en este mundo offline y en este mundo online, lo que algunos le llaman el mundo real y el mundo virtual. Hay una famosa escuela comunicacional de los años 50 que se llama la famosa Escuela de Palo Alto de California, que tienen grandes referentes como Gregory Bateson, Erving Goffman, Paul Watzlawick, que hacen referencia al interaccionismo simbólico y hacen referencia al famoso self. Y ellos explican muy bien cómo el hombre en el mundo offline también proyectaba una imagen que no necesariamente se condecía con lo que él era. Incluso se hablaba de una dramaturgia social, éramos actores, porque hay una especie de sensación cuando uno habla del mundo real y del mundo virtual, como si el mundo virtual fuera una fantasía. Yo diría que hay una tendencia a satanizar o demonizar el mundo virtual, como si en el mundo virtual esas conexiones fueran conexiones triviales, frívolas, y como si en el mundo real las conexiones fueran totalmente inocuas, totalmente, habría una asepsia, ¿no? Entonces, el mundo real significa un mundo que la persona se comporta como es, como realmente es. Y en el mundo virtual probablemente irrumpe la idea de que construimos toda una dinámica en Instagram, en TikTok, en Facebook. Cuando uno revisa el interaccionismo simbólico y el self, se da cuenta de que en ambos mundos nosotros presentamos nuestra mejor cara. Presentamos nuestra mejor cara. Incluso Erving Goffman ya en los años 50 hablaba de que existe el escenario y existen los bastidores, o sea, tras bambalinas. Entonces,
Yo diría que el mundo virtual es ese mundo donde simplemente nos desarrollamos y es una extensión del mundo real. Para algunos sería un complemento, pero lo cierto es que ha aportado interesantes, vamos a decir, herramientas que lo ha hecho más sofisticada nuestra vida en el mundo virtual. Pero yo diría que estamos transitando entre el mundo real y el mundo virtual y no recomiendo satanizar a ese mundo virtual. Época de cambios o cambio de época. Para UIS 2018 en la actualidad a nivel global, nacional y local, se escucha hablar de crisis en diversos ámbitos. Bueno, esto es del 2018, pero qué mejor ejemplo de crisis que la pandemia. Por ejemplo, hay crisis cultural, hay crisis económica, hay crisis política, religiosa, climático-ambiental. Otros se refieren simplemente a la globalización, caracterizándola como un proceso desbocado, fuera de control. Hay una crítica a la globalización y hay quienes ponderan la globalización. La globalización desde el punto de vista que nos ha estandarizado comportamientos y ha hasta cierto punto influido en la desaparición de ciertas culturas propias. Y están los que consideran que gracias a la globalización, más bien hemos podido tener acceso a tecnologías que difícilmente podríamos haber gozado en su momento. Para otros, la globalización dentro de esa crítica ha generado un mundo bipolar, un mundo donde un grupo de gente vive dentro de condiciones, eh, vamos a decir, mínimas, y hay otros que están por debajo del índice de la pobreza. Entonces, este escenario también tiene que ver con esta sociedad digital porque genera un fenómeno que vamos a hablar más adelante, que es la famosa brecha digital. Está claro que este es un planeta donde no todas las personas tenemos acceso eh, a las tecnologías. Bueno, eso nos sorprende. Somos entre 7.000 y 8.000 millones de seres humanos y hay un promedio de 2.000 millones que no tienen acceso a sanitarios, a baños. Entonces no sorprendería que no tengan acceso a tecnología. Hay una brecha digital. Hay personas que no tienen acceso a tecnología, pero también hay otros tipos de brechas digitales, porque de nada vale que yo tenga una computadora si yo no puedo sacarle realmente provecho a la computadora. Entonces, también hay una brecha en cuanto a la preparación, a la capacitación. Y ahí tiene que ver también temas de educación. Entonces, son cambios, son épocas de cambios donde necesitamos alinearnos a los perfiles que en el mundo se están pidiendo. Si no, vamos a quedar rezagados ya no solamente a nivel de pobreza, sino a nivel también de uso de estas tecnologías que están presentes en nuestra vida. Lewis afirma que se produce un vertiginoso cambio de la vida en comunidad que modifica los roles, una revolución en las tecnologías de información y comunicación que altera las relaciones temporoespaciales. O sea, hoy la paradoja de nuestros tiempos es que estamos más cerca de las personas que físicamente están más lejos y estamos más lejos de las personas que físicamente están más cerca. Y ahí yo tengo que hacer referencia a Marshall McLuhan, este gran teórico canadiense que hablaba con una mirada prospectiva eh, de la aldea global y de este mundo hiperconectado, haciendo alusión a la aldea, ¿no? Un término muy cercano a mi generación cuando veíamos las películas de Tarzán, las aldeas, lugares donde la gente se conoce, vive en pequeños grupos, colectivos, comunidades. Sin embargo, la paradoja de los tiempos es que estamos aparentemente cerca de las personas que físicamente están más lejos.
como diría Bauman en Modernidad Líquida, ¿no? Hablamos más de conexiones que de relaciones. O como diría Cheryl Turkle, conectados pero solos, porque aparentemente todos estamos en comunidad, pero cada uno está ensimismado en este adminículo. Entonces, las relaciones de tiempo y espacio cambian y nos manejamos en esos niveles y sobre todo las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, no tienen ningún problema en ese manejo. Incluso este es un ejemplo de un cambio. Estamos en una charla a través de Zoom, estoy con personas que no conozco, en muchos de los casos, algunas he visto, las conozco, saludos ahí a varios que he podido notar, y de alguna forma estamos de repente, alguna persona está en Europa o alguna persona está en Estados Unidos en diferente horario. Esta somización de la sociedad, hay un autor chileno que se llama Rodrigo Brown Sartori. Él tiene una charla que se llama La somización de la sociedad, cómo Zoom se ha impregnado en nuestras vidas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, y en la pandemia estaba hasta incluso en el ámbito festivo. Las fiestas se hacían por Zoom. Entonces, las relaciones han cambiado, las formas de las relaciones han cambiado, y está claro que este es el mundo que se presenta ante las nuevas generaciones, que seguramente no tienen ningún problema en adecuarse, ¿no? Tal vez los que somos de otras generaciones, migrantes digitales, vamos a tener que aprender a convivir con esta dinámica que nos plantean las tecnologías. Hay un informe, antes de hacer una breve pausa, voy a pasar este informe de la sociedad digital en España del año pasado. Es un resumen pequeñito. Creo que compartí audio, así es que si no hay audio me avisan, por favor, pero creo que sí lo compartí. Bien, este es un breve resumen de el informe de la sociedad digital en España, que lo pueden encontrar justamente en la página de la Fundación y que hace puntualizaciones, yo diría, trascendentes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de entender que van a haber nuevas profesiones en el mundo digital y hay que estar preparados para ellos. Después, la necesidad de capacitarnos en el mundo digital, sobre todo en la educación, para reducir
la desigualdad, la vulnerabilidad de ciertos grupos, entendiendo que justamente tenemos que dar ese salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, a la gestión. Me han pedido un tiempito, son 20:05, 8:05, y he querido ser muy puntual en eso. Así que 8:05 hacemos esta primera pausa. Profesor, muchísimas gracias por la pausa. Gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Mi nombre es César Olivera y en esta oportunidad quiero robarle un par de minutos a la ponencia del profesor para poder informarles sobre los programas de doctorado y maestría que actualmente cuenta nuestra casa de estudio. Actualmente nosotros, la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, contamos con 5 programas el área de posgrado de comunicaciones, 2 son doctorados y 3 son maestrías, y tenemos la modalidad a distancia semipresencial. Contamos con el doctorado de periodismo que nos va a poder ayudar a elevar el perfil profesional de los periodistas para el lado de la investigación. También contamos con el doctorado en relaciones públicas que va a buscar profundizar más en las relaciones públicas, tanto para las organizaciones privadas y públicas, y generar mayor aporte científico para esta área de las comunicaciones. También contamos con la maestría de Relaciones Públicas, que busca perfilar al comunicador para que pueda diseñar, ejecutar y dirigir estrategias de comunicación, tanto para las entidades públicas y privadas. También contamos con la maestría de Población, Comunicación y Desarrollo Sustentable, que busca poder atender a las comunidades y desarrollar proyectos en favor de la sociedad. También contamos con nuestra maestría de periodismo y comunicación multimedia, que está enfocada en los nuevos formatos y las nuevas necesidades que el periodista necesita para poder enfrentar el mundo digital al cual estamos, como lo dijo el profesor y como seguro va a continuar explicándolo, las nuevas tecnologías en la era de la información. ¿Por qué es importante estudiar un posgrado y por qué deberían escogernos como una opción? Nosotros tenemos 60 años de trayectoria educativa, tenemos una inversión muy competitiva en comparación del mercado y contamos con 10 programas especializados, en este caso 5 en el área de comunicaciones. Nuestra metodología de enseñanza es una metodología que está enfocada en el estudiante, en la investigación, y una metodología que está basado en el aprendizaje mediante la teoría y la práctica, y en este caso, ya que tenemos la modalidad de distancia, buscar que sean lo más interactivas posibles. Los invitamos a poder pedir información sobre nuestros programas de posgrado que inician las clases del 16 de marzo de este año, y cualquier duda o cualquier consulta que tengan pueden hacerlo por interno y nuestros asesores estarán prestos y dispuestos a atenderlos, y también toda la información que desean la podemos brindar sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Profesor, continuamos con su ponencia. Disculpen la interrupción y muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Y por favor me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, ¿no? Se está viendo, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto, gracias. Bien, luego de ver entonces el video que pasamos antes de la presentación del área de marketing, vamos a seguir con las tendencias de futuro ya presentes, ¿no? Vamos a resumir algunas de ellas. Según el informe Sociedad Digital en España 2023, existen tendencias de futuro ya presentes. Entre ellas, resalto dos: las redes para un futuro digital, que están acompañadas de las tecnologías ya no solamente 4G, 5G, es decir, estamos en un ámbito cada vez moviéndonos vertiginosamente, la fibra óptica. Es curioso porque este es un planeta que sigue estando conectado por el cable transatlántico. Para los que no recuerdan qué era el cable transatlántico, esta es una tecnología del siglo XIX, es una tecnología decimonónica del siglo XIX. Es decir, el mundo comenzó a conectarse
con el cable transatlántico. Se le llamaba el cable transatlántico porque los primeros cables submarinos se lanzaron por el Océano Atlántico. Hoy el planeta tiene cables submarinos en todos los océanos, pero quedó como el nombre del cable transatlántico. Está en el Pacífico, está en el mar Mediterráneo, en el Índico, en el mar Báltico, etcétera, etcétera. Este mundo está conectado por fibra óptica, está conectado por cable submarino, está conectado por Wi-Fi, está conectado por satélites, pero lo cierto es que se avecina o ya está dentro de un futuro digital. Como decía Edgar, la virtualidad es parte del día a día y eso está en el ámbito de la telemática, de la teleeducación, de la telesalud y en general de todo el ámbito donde el ser humano o el ciudadano hoy se relaciona. Un ejemplo de un país que ha migrado a la digitalización es un país báltico como Estonia, un país que formó parte de la Unión Soviética y que hoy es un país que prácticamente tiene todos sus procesos digitales. Claro, que hay una controversia porque ellos han llegado incluso a insertar dentro de la educación básica la digitalización a tal punto de que ya no hay nada físico, no hay cuadernos, no hay ningún implemento físico, ¿no? Lo cual hay controversia con sus pares escandinavos que han reculado o dar marcha atrás en algunos puntos de una total virtualización, ¿no? Pero lo cierto es que Estonia es el país insignia en cuanto a referencia, en cuanto a una sociedad digital donde tu historia clínica está en la web. Pero eso también los convierte en un país que tiene que cuidarse de las amenazas de los hackers, sobre todo de los hackers rusos. Y es un país que de alguna manera ha desarrollado toda un esquema de defensa y de, vamos a decir, profundización en ver cuáles son las amenazas futuras, ¿no? Entonces, estamos viviendo un futuro digital y estamos hacia una inteligencia artificial transparente, fiable para algunos. Otros satanizan, demonizan, mucho cuidado con la inteligencia artificial. Hay apocalípticos e integrados en este tema. Quiero pasar simplemente a algunos extractos de este muy buen documental que lamentablemente no está en el portal de la Deutsche Welle, porque algunas veces la Deutsche Welle va moviendo sus videos, pero que se llama El Internet de las Cosas, nuestra relación con Internet. Y hay unos puntos que me gustaría resaltarlos, ¿no? Sobre todo Cuando surgió esta Internet parte. era nuevo y entretenido. Voy a ponerlo Había acá. memes, videos de gatitos Miren esta y parte mashups. Se veía que es interesante. Los clientes están desprotegidos legalmente. No tienen idea de lo que está sucediendo con sus datos. Miren este caso. Eric sufre de apnea del sueño y duerme con un aparato respiratorio CPAP. Ronco muy fuerte y mi esposa no puede dormir así. Por eso tengo que usar esta máscara fea que me da aire en la cara cuando duermo. Es horrible, pero uno hace todo por amor. La compañía de seguros de Eric registró sus ronquidos sin su consentimiento para ver si estaba usando el dispositivo correctamente. Luego lo llamaron. Vemos que no está siguiendo las instrucciones. No entendí lo que la mujer quiso decir. Usted solo usó la máscara durante 3 horas el martes. El miércoles fueron 4 horas. Eso fue realmente demasiado para mí. Pobre Eric. La compañía de seguros utilizó los datos en su contra. Su compañía de seguros privada le negó la cobertura de una máscara nueva porque según los datos no la usaba lo suficiente.
No me pagan una máscara porque la he usado mal. Pero, ¿cómo se supone que use correctamente algo que ya no tengo? Es una locura. Bueno, este concepto de Internet de las cosas es un concepto que tiene por lo menos unos más de 24 años. Prácticamente nace con el nuevo siglo. Pero lo cierto es que ya se puede palpar en toda su dinámica. Este ciudadano es monitoreado por su empresa de seguro, que de alguna manera conoce todo su historial, pero además sabe muy bien cómo duerme y uno siente que están invadiendo su privacidad. El gran problema para muchos apocalípticos, críticos, es que el tema del flujo de datos todavía no tiene un claro panorama. ¿Cuáles son los límites éticos, deontológicos del manejo de nuestros datos? Yo puedo comprarme una maravillosa refrigeradora que tiene conexión al Wi-Fi de la casa y que es un refrigerador inteligente que sabe muy bien cuándo el tomate va a estar en buenas condiciones o se va a malograr, va a saber muy bien qué tengo en la refrigeradora y eso, eh, digamos que aparentemente es un salto de calidad en la vida del ser humano. Pero ¿quién me puede asegurar que esos datos que maneja la empresa X o la empresa Z no los esté dando a una empresa de seguros que mañana me diga, Pedro Córdoba, usted es candidato a tener diabetes? Por lo tanto, la prima de seguro aumenta. Entonces, ya hay diferentes ámbitos y casos dentro de esta sociedad digital, del Internet de las cosas, que plantean cómo se va a ordenar de alguna manera. Hay un autor que yo leía el año 2008 que se llama Lauren Lessig, el creador de Creative Commons, esta CC que permite compartir información resaltando los derechos de autor. Lauren Lessig el año 2008 decía que Internet no era el espacio necesariamente de libertad, sino que era el espacio llamado a ser el espacio de mayor control que jamás se haya visto. Bueno, probablemente no se equivocó, porque hoy nos gobierna el algoritmo. Probablemente estamos en un escenario de control, de lo que algunos le llaman el panóptico digital. Pero también estamos en un escenario de grandes posibilidades. Aquí vamos a hablar de una inteligencia artificial transparente y fiable, que es lo que señala el informe de Telefónica de la Fundación. Sin duda, uno de los productos que más ha dado que hablar en el 2022 ha sido el chatbot de la tecnología GPT de la empresa OpenAI, un modelo de lenguaje autorregresivo, un modelo estadístico de regresión lineal que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana. Por eso se llama inteligencia artificial, porque simula la inteligencia humana, la capacidad humana. Y justamente a partir del chatbot, la competencia comienza a generar nuevos productos. Hoy ya no solamente uno trabaja con el ChatGPT, uno hoy trabaja con Bard de Google, por ejemplo, o con Bing de Microsoft. Entonces, el mercado ha crecido. Este es un libro que no tiene muchas semanas. Lo pueden descargar, es de Octaedro, se llama ChatGPT Educación Universitaria. Es de este año, de enero del 2024,
posibilidades y límites del ChatGPT como herramienta docente. Porque es una realidad que el ChatGPT está presente en la vida de nosotros y no lo podemos desconocer los docentes, las universidades. Y tanto para docentes como para universitarios, es una herramienta que, como toda herramienta, dependerá del usuario. ¿Qué tanta utilidad le podemos dar? Va a depender de nosotros. Aquí hay una frase de este libro, de Rivera y Díaz, que sostienen que el desafío que plantea la revolución de la inteligencia artificial al profesorado docente radica en su capacidad para adaptarse y aprovechar al máximo estos cambios. Además, estos procesos no deben ser abordados únicamente por pedagogos. Es necesario involucrar a diferentes actores que puedan aportar visiones ricas desde diversas perspectivas, experiencias y conocimientos. Yo me atrevería a decir que desde las ciencias sociales se puede también abordar con la participación de sociólogos, antropólogos, psicólogos, que nos ayuden a entender el fenómeno en toda su experiencia y, por supuesto, comunicadores, como una transdisciplina que aglutina a otras. Entonces, por supuesto que tenemos que adaptarnos a este nuevo escenario que nos plantea la tecnología y la sociedad digital. Seguimos. ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo? Voy a pasar un breve extracto de este video de Cristina Aranda, donde ella nos habla de aspectos puntuales de la inteligencia artificial. Me dedico a la tecnología y claro, diréis, ¿y qué hace una chica como tú, una lingüista como tú, trabajando en un sector como este, como la tecnología? Pues ahora lo vamos a ver. Así que, ¿quién quiere formularme alguna pregunta? Hola, Cristina. Tú que eres un referente en el mundo de la tecnología, ¿cómo explicarías a alguien como mi madre, por ejemplo, que no tiene absolutamente ni idea, qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial consiste... Hay muchas definiciones, pero la mayoría coinciden en que es dotar de funciones cognitivas a una máquina, funciones cognitivas semejantes a la de las personas, como el cómputo matemático, la lógica lingüística, etc. Y para ello necesitamos datos. Datos es la materia prima. Esto es como para una paella que se necesita, el arroz, ¿no? Pues para hacer inteligencia artificial necesitamos datos. Y entonces con esos datos ya entrenamos a la máquina para determinadas funciones. O bien para robotizar un proceso, o pues imaginemos en la industria de los automóviles, ¿no? Haciendo toda la producción en cadena, o predecir ya sea pues una rotura de un componente en la industria o predecir cuándo me van a consumir determinado producto, automatizar un proceso, ¿no? Pues resumir cosas, ¿no? Resumir información y todo lo que eso conlleva. O también pues hacer predicciones, ya lo hemos dicho, o personalizaciones en todas estas plataformas de entretenimiento, ¿no? Que nos van diciendo que, por cierto, si tenéis tiempo y conocimiento, determinadas plataformas os dan $1 millón si le mejoráis el algoritmo de recomendación. Ahí voy a parar. Simplemente decir que justamente la inteligencia artificial tiene una relación directa, como lo señala en el video Cristina Aranda, con los datos. Finalmente nos solucionan la vida porque el hombre no está en la capacidad de manejar en esos tiempos la cantidad de datos que permite predecir, que permite justamente algo que hemos mencionado en este desarrollo vertiginoso de lo que algunos han llamado la web 3.0 o la web semántica, la web inteligente. Estamos ante una web predictiva, ante una web que nos conoce mucho más que nuestra pareja, por la cantidad de información que nosotros les damos y que nos puede perfilar, y no necesariamente solo por el hecho de estar en una red social, porque hoy si yo me saldría de Facebook o de Instagram y solamente utilizo
el correo de Google, yo le estoy dando información a San Google con cada correo. Y por eso es que tiene el texto predictivo. Y por eso es que cada vez que yo escribo un correo en Gmail, ya Gmail se adelanta con las palabras que usualmente utilizo. Entonces, es una dinámica que puede ayudarnos y nos favorece en gran medida, nos ayuda. Mucho va a depender de aprender, de tener esa capacidad de desaprender también. Vamos a pasar un segundito. Para ir terminando por el tiempo, sin lugar a dudas, queda claro que la sociedad de la información se caracteriza justamente por la gran cantidad de datos que hoy están presentes y que nosotros podemos reclutar o aglutinar en estos aparatos. Pero ahí no está el meollo del asunto. De nada vale que yo tenga aquí el New York Times o cualquier diario del mundo si yo no lo reviso. De nada vale que yo tenga aquí artículos científicos, bibliotecas virtuales, bases de datos científicas si yo no los reviso. Entonces la dinámica está también en saber filtrar, en saber gestionar la información, en darle un sentido, para evitar lo que algunos han denominado la brecha digital. Esa brecha digital que de alguna manera nos distancia y que no solamente se puede hacer una comparación entre países, entre Perú y Estados Unidos, sino que existe una brecha digital interna entre Lima como departamento y Apurímac, entre Lima y Huancavelica. Entonces, esa reducción de las brechas no solamente las miremos hacia afuera, internamente también tenemos que mirarlas como país. Hay un documental de la Deutsche Welle justamente de quien tiene el conocimiento, tiene el poder, y ahí hay una frase que me encanta que dice, quien suministra la infraestructura siempre exporta una visión del mundo. Y la visión del mundo viene de norte a sur. Está claro que hay una visión que nos van impregnando. Y también hay interesantes aspectos, no solamente voy a satanizar, ¿no? Jesús Martín Barbero, este gran exponente español colombiano, decía siempre en su ensayo Los oficios del comunicador que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un concepto que tiene visiones antagónicas. Para unos la comunicación es sinónimo de desarrollo, de prosperidad, de interacción, pero para otros es sinónimo de neocolonialismo, de sujeción, de sumisión. Entonces mucho va a depender de la mirada, de la perspectiva. Pero lo cierto es que quien suministra la infraestructura por la cual nos movemos es en gran medida los que nos brindan la visión del mundo que tenemos, ¿no? Entonces hay un documental que se los recomiendo, no voy a pasar extracto, solamente quien controla el conocimiento tiene el poder, pues queda claro que probablemente sí. Y es que el gran anhelo en esta sociedad digital es llegar a la sociedad del conocimiento, a este estadio que nos permita gestionar la información. Para algunos podría ser una utopía, pero está claro que ahí debemos aspirar, a poder lograr manejar los datos de una manera mucho más interesante para nuestros propósitos, pero además también reducir las brechas que existen entre lo que es la educación, por ejemplo. Necesitamos mejores profesores capacitados, mejores estudiantes y un sistema que ayude a poder justamente reducir esas brechas. Dewey señala que la sociedad del conocimiento es el estado de desarrollo social y tecnológico en el que la gestión de la información supera las barreras de tiempo, espacio, es ubicua, está en todos lados en formato digital y el conocimiento es el insumo básico para la generación de la riqueza.
Voy a terminar con un par de puntos aquí. Este es un libro de una autora que se llama Carissa Bellis, de la Universidad de Oxford, que habla de privacidad es poder. No nos olvidemos que en esta sociedad digital, donde se manejan los datos y donde de repente términos que durante siglos han estado muy bien definidos como público, íntimo y privado, hoy en día se entremezclan, ¿no? Y qué importante es entender que tenemos que manejar nuestra privacidad y tenemos que aprender cuáles son los filtros que nos brinda la tecnología para poder poner candados y no exponer información sensible que puede dañarnos, ¿no? Yo les recomiendo este libro del año 2022. Tal vez es una posición un poco extrema de Carissa. Sí, me parece que por momentos ella espera un retorno a lo que era antes de las redes sociales. Y yo creo que podemos adaptarnos a este mundo entendiendo que también hay un ámbito que debería quedar en nosotros. Y la otra con la que me despido es que hay un libro que seguramente varios de ustedes lo han leído, que es 1984 de George Orwell. Esa distopía que se señala en este libro que se escribe en los años 40, pues parece realidad por momentos. O sea, estamos en ese panoptismo, en esa sociedad donde desde ese torreón nos están mirando. Y claramente es lo que nos toca vivir y lo que nos toca adaptarnos. Estamos en una sociedad donde estamos llenos de cámaras y donde aparece esta tendencia de que la transparencia es sinónimo de tener redes sociales, porque cuando alguien no tiene redes sociales pareciera que oculta algo, que está en el oscurantismo, en la opacidad. Bueno, hay esas narrativas, ¿no? Entonces, hoy sinónimo de transparente es estar en redes, es tener cámaras, pero no nos compremos toda la narrativa. Aprendamos también a ser escépticos y a ser curiosos. Y que esta sociedad del panoptismo, esta sociedad de la vigilancia, esta sociedad de la tecnología nos ayude a crecer, ¿no? Y no a insertarnos en una esquizofrenia. Con eso termino. Disculpen que me haya ido un poquito. Estas son las referencias que he utilizado y listo para responder cualquier pregunta o consulta que ustedes tengan que hacerme. Así que con el mayor gusto. Adelante, por favor. Muy bien, profesor, hay una pregunta en el chat que usted puede leer. ¿Cómo no? Voy a comenzar a Miguel. leer. A ver, en primer lugar voy a leer a Elías Gustavo Salazar Isla, que dice es un tema que resulta muy interesante, una percepción y realidad que nos obliga. Muchas gracias. Le saluda licenciado Elías Salazar. Elías, muchas gracias por tu escrito y un saludo especial. Leonor Cuba dice, Eleonor, primero saludarte. Has sido mi alumna, así es que un gusto que estés aquí presente con nosotros. El avance de la tecnología, la inteligencia artificial y los dispositivos móviles es inevitable, está en nosotros su correcto uso, la responsabilidad y la ética. Completamente de acuerdo, Leonor. Está en nosotros saber utilizar las herramientas y no demonizarlas. Luis Miguel Paulet, qué gusto. Otro exalumno. Un gran gusto saludar a uno de los mejores profesores que tuve en mi formación universitaria y en mi jurado de tesis. Profesor Pedro, en un mundo de fake news, prensa basura, políticos corruptos y mafias criminales equidistadas en los puestos de gobierno, ¿cuál es el papel de las redes sociales en la formación de opiniones políticas y la polarización en la sociedad actual? Interesantísima la pregunta. Yo creo que las redes sociales son ese espacio, vamos a decir, paralelo a un escenario político que durante décadas no aprovechó
la posibilidad de acercarse a las audiencias y, digamos, de gestionar una bidireccionalidad. Hoy en día las redes sociales permiten esa bidireccionalidad si es que el político entiende que abrir un espacio en red social no es solamente abrir tu Facebook, ¿no? O sea, yo creo que el camino ya lo escribió Barack Obama el 2008, cuando gana las elecciones y cuando se vuelve un referente en el uso de la comunicación digital. Está claro que hoy, en tiempos donde hablamos de transparencia, de gobernanza, de rendición de cuentas, las redes sociales son espacios justamente donde el ciudadano amplifica su posición y donde el político tiene que estar atento a esa capacidad de leer, vamos a decirlo, la esfera pública, este concepto habermasiano, ¿no? Es decir, la esfera pública ya se ha trasladado de lo que era las plazas, los cafés, los pubs, se ha trasladado al mundo digital. Hoy conversamos, discutimos, nos peleamos en Internet, coincidimos en Internet. Bueno, el político tiene que aprender a tener esa capacidad de leer, ¿no? De leer qué es lo que piensa la gente, el ciudadano, y escucharlo. Y también yo creo que las redes permiten justamente impulsar la transparencia. Si bien tenemos un portal de transparencia hace años en el Perú, pues muchas veces no es una cuestión que a algunos políticos, porque no voy a generalizar, les interesa por vocación ser transparente. Bueno, el ciudadano tiene la herramienta en las redes sociales para impulsarlo, es ese acicate, ¿no? Entonces creo que ahí el papel de las redes sociales es fundamental. Johanny Castañeda, qué gusto. Buenas noches, profesor Pedro. Como profesional participante y consumidor activo de la era digital y de las redes sociales, ¿considera que esta era y las carreras profesionales se están deshumanizando? Asimismo, ¿considera que deberían de existir restricciones fijas, parámetros o principios en la virtualidad para mejorar la relación humana digital sin alterar los principios éticos y humanos ya existentes? ¿Cuál sería su recomendación para todos los comunicadores? Me gustó mucho esa parte, Johanny, cuando hablas de la deshumanización. Yo creo que la tecnología no debe deshumanizarlos. Creo que la tecnología tiene que servir a la gente y tiene el hombre que, la persona, aprender a convivir con ella y entender que el hecho de estar en las redes sociales o estar en una tecnología no cambia lo que sería el mundo offline, es decir, el criterio, la sensatez. Muchas veces no entendemos que no porque yo tenga WhatsApp o redes sociales puedo disparar un mensaje pues a las 3 de la mañana, ¿no? Porque vino en ese momento la idea, eureka. Entonces, creo que hay que manejarlo con la misma dinámica del mundo offline, de la sensatez, de entender que la herramienta me tiene que ayudar, pero también entender que esa persona tiene su vida privada, tiene su descanso y tiene su mundo propio. Entonces, no debería yo comportarme diferente a como me comporto en el mundo offline. Esa tendencia de disparar en las redes sociales o de hacer cosas que en el mundo offline no las haría, yo no las comparto. Yo creo que más bien las redes sociales pueden ser un excelente complemento para impulsar tu vida profesional, pero no tendría por qué ser un lugar alternativo para mostrar un lado de mi vida que usualmente no lo muestro en el mundo offline, ¿no? Muy bien, Te agradezco, Johanny. muy bien. Gracias, Luz María. No, gracias a usted, profesor Pedro. Y bueno, ya vamos cerrando entonces esta presentación. Les agradecemos a todos los asistentes por participar del Masterclass de Ciencias de la Comunicación, Reflexiones sobre la Sociedad Digital, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP. Asimismo, los invitamos a seguir las redes sociales de la FCCTP para que estén al tanto de los programas de maestrías y doctorados que ofrecemos. Si desean alguna información adicional sobre las maestrías y doctorados en Ciencias de la Comunicación, el asesor se encuentra disponible para poder atender sus consultas. Muchas gracias por su participación a todos los asistentes y muchas gracias, profesor Iván,
Córdoba por su presentación también. Buenas noches. Muchas gracias a todos, muy amables. Éxitos. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Chao, chao. Adiós.